Advertencia: el siguiente contenido trata temas delicados, por lo cual se recomienda guardar discreción. Recordamos que algunas de las historias que se relatan son totalmente ficticias. Aún así pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Ten presente que no es apropiado para todo tipo de público. (1954) Araras, Brasil, nace Laerte Patrocínio Orpinelli, comúnmente conocido como el monstruo de Río Claro. Aunque muy poco se sabe de su historia, Laerte Patrocínio Orpinelli nace en el municipio de Araras, en el estado de Sao Paulo, en una familia de bajos recursos compuesta de 9 hermanos, su madre, y por otra parte no se tiene ninguna información de su padre. Desde muy temprana edad era evidente el carácter violento de Orpinelli. Solía golpear a sus hermanos, algunos vecinos y compañeros de clase. Su madre trataba de corregir sus comportamientos con castigos. Algunas veces lo encerraba en un intento por retenerlo para que no le diera problemas. En una ocasión la madre confesó haberlo atado al pie de una mesa, lo que provocó una ira aún mayor en Orpinelli. En su adolescencia estuvo internado en varios centros psiquiátricos. Se cree que desde los 13 hasta los 18 años de edad, principalmente por su problema de alcoholismo, lo que más tarde se convertiría en un alcoholismo patológico, un trastorno crónico asociado con el consumo compulsivo de alcohol. Uno de los profesionales que se encargó de llevar el caso de Orpinelli afirmó que era alguien muy reservado. Además de esto, se supo que su infancia no fue muy normal. Unos años más tarde, Orpinelli comenzaría a ganarse la vida prestando servicios de mantenimiento a puertas de bares y locales comerciales. Las personas que lo conocían decían que era alguien que descuidaba mucho su apariencia, alguien que podría confundirse fácilmente con un vagabundo y que solía transportarse en una bicicleta roja, bicicleta que años más tarde la usaría para cometer actos inenarrables, otorgándole el seudónimo que aterrorizaría a todo un país: el maníaco de la bicicleta. En enero de 1990, los primos José Fernando de Oliveira, de 9 años, y Marina Pereira Barbosa, de 10 años, desaparecieron en las cercanías de Río Claro. La familia hizo las denuncias correspondientes y los periódicos divulgaron la noticia, pero nada sucedió, no hubo ningún resultado. 9 meses más tarde serían hallados sus restos en un bosque que delimita con los barrios. En ese entonces no se le dio mucha importancia al caso de los 2 niños de Río Claro, ya que la desaparición de menores no era algo muy común en esa área en específico. Aunque ya el país venía presentando múltiples desapariciones de niños por esas épocas, algunas personas afirman que los niños, al ser de bajos recursos, las autoridades decidieron no tomar el caso como prioridad. Seis años más tarde, el 28 de agosto de 1996, Alen Cristina dos Santos Sequeira desapareció de la ciudad de Río Claro, según los informes, vista por última vez junto a un individuo en bicicleta. Unos meses más tarde, el 7 de diciembre de 1996, se vio por última vez a Anderson Jonas da Silva. Nuevamente los familiares hicieron las denuncias correspondientes a las desapariciones, habiendo así 4 menores desaparecidos en la ciudad de Río Claro, de los cuales 2 ya se habían hallado sus restos.
Fue en ese entonces donde la policía empezó a sospechar que estos crímenes eran cometidos por una sola persona y no por una organización criminal, volviéndose de esta manera un enigma para las autoridades saber quién era el que estaba detrás de los crímenes, dándole de esta manera más repercusión al caso. Cabe destacar que los cuerpos de los dos últimos desaparecidos no fueron hallados. Un año más tarde, Alison Mauricio Nicolau Cristo, de 6 años de edad, desaparece el 7 de febrero de 1997, siendo el quinto en desaparecer a los alrededores de la ciudad de Río Claro. La última vez que se vio con vida estaba jugando cerca de su casa. Unos meses más tarde, hallan los restos en un bosque con evidentes signos de violencia. Aún la policía no tenía datos concretos acerca del asesino. Lo único que se pudo saber gracias a los testimonios es que cerca de la zona antes de que se realizaran los crímenes, se vio la figura de un vagabundo que no parecía ser de la zona. Desde ese momento la policía comenzó a vincular las desapariciones más recientes con algunas de años atrás. Era notable que los crímenes no eran consistentes, lo cual dificultaba la investigación. Aún así se encontraron muchas similitudes entre las víctimas, las cuales eran niños y niñas de una edad menor a los 12 años, provenientes de familias de escasos recursos, las cuales tendían a desaparecer en las cercanías de Río Claro, sin contar que los cuerpos encontrados presentaban signos de asfixia mecánica, agresión tanto física como sexual. Unos meses más tarde el asesino volvería a hacer su aparición cometiendo de nuevo un acto inhumano. Esta vez la víctima sería Daniela Regina de Oliveira, de tan solo 5 años, la cual se reportó desaparecida el 11 de julio del mismo año. Para finales de 1997 suman 6 los casos de menores de edad, víctimas de la crueldad de un auténtico monstruo, de los cuales 2 aún se desconocía su paradero. Pronto sucedería una situación que ayudaría a esclarecer el caso, pues la policía recibió una denuncia de un sospechoso que había tomado 2 niñas y las estaba llevando al bosque. La policía civil se hizo cargo del caso y fue a investigar. Fue así como por primera vez dieron con Laerte Patrocinio Orpinelli, el cual fue arrestado, aunque se realizó una revisión de los antecedentes del sospechoso dejándolo en libertad unas pocas horas más tarde, ya que éste no tenía ningún antecedente penal. Pero ese sería el día que entraría en la lista de sospechosos de la policía. Fue así que en 1998 la delegada de la policía Sueli Isler empezaría una investigación por cuenta propia. Aunque el caso estaba fuera de su jurisdicción, no se quedaría con los brazos cruzados. Consigue la dirección de aquel sospechoso y se dirige al lugar. Ella declara que una de las cosas que notó al principio fue que la residencia del individuo estaba cerca del bosque de Río Claro. Una vez que llegó a la residencia, la propietaria le afirmó que él no vivía allí, que solo pasaba por aquel lugar ocasionalmente. Pero ya que el caso no le correspondía a la delegada, ella por respeto decidió dejar el caso en mano de sus colegas, y solo les informó lo que pasó esa mañana. Más tarde las víctimas dejarían de aparecer en Río Claro, para luego ser encontradas en otras ciudades de la región. Nos ubicaremos ahora en Monte Alto, Sao Paulo. El día 26 de mayo de 1998, fue registrada la denuncia de la desaparición de Edson Silva de Carvalho, de 11 años, siendo hallado en una casa abandonada, ya en avanzado estado de descomposición y con una fractura craneal ocasionada por un golpe. Pasado un tiempo a unos kilómetros más hacia el este, en el municipio brasileño Pirassununga, Crislaine dos Santos Barbosa desaparece el 25 de abril de 1999, con apenas 3 años de edad. Afirma la madre del mismo que antes de salir de casa para dirigirse a una fiesta, había dejado al niño dormido en el sofá dejando la puerta entreabierta.
Cuando regresó algún tiempo después, el niño ya había desaparecido. En los meses posteriores a la desaparición, se encontró una osamenta compatible con el niño en la parte trasera de un motel. El día 21 de noviembre del año 1999 se sumaría la novena víctima al caso, esta vez en una pequeña localidad de Franca, al interior de Sao Paulo, de nombre Jessica Alves Martins, de ese entonces 9 años de edad. El cuerpo de la víctima fue encontrado 2 días después de la desaparición con señales de asfixia y agresión sexual. Ya a finales de los 90 sigue aumentando el número de víctimas. El radio de acción del criminal abarcaba hasta ese momento 4 municipios del interior de Sao Paulo. Es aquí nuevamente, donde entra al caso la delegada Sueli Isler, quien esta vez sí le concedieron ser parte de la investigación. Es cuando decide ir personalmente al hogar de Laerte Patrocinio Orpinelli, hasta ese momento el principal sospechoso de los crímenes cometidos. Fue allí donde se encontró con la madre de Orpinelli, la cual afirmó que su crianza le dio muchos problemas y la misma temía por el carácter violento de su hijo. También se supo que llegó a tener una relación amorosa con una mujer de 30 años, la cual decidió separarse de él a causa de su comportamiento errático. Entonces esa misma tarde que la delegada, dejándose llevar por una corazonada que le decía que Orpinelli era el culpable de aquellos crímenes atroces, ella misma afirmó: "Mi percepción de mujer, de madre, es que él era el asesino de los niños". Así entonces se lleva a cabo una operación entre distintos cuerpos policiales para la búsqueda y captura, divulgando el nombre completo, la descripción y el rostro de Laerte Patrocinio Orpinelli. El 13 de enero del año 2000, la policía militar lo aprende en una gasolinera en la ciudad de Leme. El dueño del local fue quien alertó a las autoridades. En sus pertenencias se encontró una libreta donde registraba los lugares donde había estado recientemente, los cuales coincidían perfectamente con el lugar y la fecha donde habían ocurrido los hechos. Una vez arrestado se realizó el correspondiente interrogatorio, donde se desentrañaría los más profundos pensamientos de una de las mentes más perversas conocidas hasta la fecha de aquel país. Fue allí donde Orpinelli confesó los horribles crímenes cometidos a tan solo unos niños indefensos, afirmando que estaba influenciado por un espíritu maligno. Al mismo tiempo, atribuyó los crímenes a su alcoholismo, alegando que cuando tomaba estaba fuera de sí. Su modo de operar se basaba en ofrecerles dulces a los niños, llevándolos a lugares apartados para proceder a cometer los crímenes. En algunas ocasiones se ganaba la confianza de los padres o algún familiar de la víctima, haciéndoles creer que todo estaba bien, ya que era un conocido. En una de las confesiones le preguntaron por qué había acabado con la vida de los niños. Él respondió: "Para mí era igual que matar a un pajarito". Cuando le preguntaron por el número de pajaritos, este respondió que al llegar a los 100 dejó de contar. Otra de sus confesiones más impactantes fue cuando dijo que si se portaban mal los golpeaba y si se portaban bien los asfixiaba, confesión que coincidiría con las distintas escenas del crimen. Sus actos eran despiadados y crueles. Sin duda las inocentes criaturas vivieron un infierno a manos del monstruo de Río Claro. Su modo de terminar con las víctimas era el mismo método en todos los escenarios: golpes, asfixia, torturas y agresión sexual. Era alguien poco empático, que muy pocas veces se vio feliz. Alguien bastante frío, un auténtico monstruo, que con una risa macabra se carcajeaba mientras confesaba sus más terribles secretos. Orpinelli decía que muchas de las veces los espíritus de los niños venían a hablarle. El proceso penal y enjuiciamiento comienza en el año 2001,
Días más tarde en el juicio se presentó el padre de Anderson Jonas y dijo que conocía a Orpinelli. Afirmaba que eran amigos y que frecuentaba su casa. En 2008, 7 años más tarde fue condenado a 92 años de prisión en la cárcel de Sierra Azul. Aunque este confesó más de 100 crímenes, solo fue investigado por 9, juzgado y condenado por 5. Finalmente, en la noche del 16 de enero de 2013, se informó que, luego de ser trasladado, fue encontrado muerto por los carceleros del penal de Yaras. Laerte murió de causas naturales debido a antecedentes de diabetes e hipertensión. Sin embargo, el Departamento Administrativo del Sistema Penitenciario decidió investigar el caso. Y así sería el tiempo, el que se encargaría del monstruo de Río Claro, Laerte Patrocinio Orpinelli, dejando una profunda cicatriz en la memoria de muchas familias y de un país.